En los fastuosos salones de Toledo, donde las apariencias valen más que la verdad, una criada fue humillada ante nobles y cortesanos, sin saber que el rey la observaba entre las sombras. Nadie imaginó que aquella joven de rostro sereno y alma indomable cambiaría para siempre el curso del reino. ¿Qué ocurre cuando el deber real se enfrenta al deseo más íntimo? ¿Hasta dónde puede llegar un corazón cuando descubre, por fin, a quien le da sentido? Prepárate para una historia de pasiones contenidas, secretos silenciados por el protocolo, y un amor que desafió las reglas del linaje. Cuéntanos desde qué país estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede vencer al poder? Toledo, España, año de 1812. En plena guerra contra las tropas francesas, entre rumores de traición y cansancio nacional, el Palacio de San Lorenzo se alzaba imponente sobre la colina, con sus muros de piedra fría y ventanales de cristal empañado. Allí dentro, el eco de los pasos no era tan fuerte como el de las murmuraciones. Todo tenía un orden, una jerarquía, una forma de silencio que las criadas conocían muy bien. Entre ellas, caminando con la mirada baja y la espalda erguida, iba Inés. Su vestido pardo, raído en los bordes del dobladillo, contrastaba con la blancura impecable del delantal que ella misma almidonaba cada noche. Sus manos, endurecidas por el agua y el jabón, no perdían la delicadeza con la que colocaba cada copa sobre la mesa de la marquesa. Había aprendido a respirar sin ruido, a caminar sin ser vista, a servir sin ser notada. Y sin embargo, bastaba un solo vistazo para notar que no era como las demás. Su rostro era ovalado, con mejillas suaves y piel clara que el sol apenas tocaba. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con una cinta de lino, sin adornos. Tenía los ojos castaños, grandes y tranquilos, como un lago sin viento, pero en el fondo de esa calma se adivinaba algo más, una especie de fuego callado. A veces, las otras sirvientas decían que tenía alma de noble, pero ninguna lo decía en voz alta. Aquella noche, los salones del palacio se habían vestido de gala. El murmullo de sedas y los destellos de joyas anunciaban la presencia de invitados ilustres. La marquesa de Castañeda, anfitriona del evento, había ordenado una cena espléndida en honor a ciertos miembros del Consejo Real. Se rumoreaba, en voz baja, que el mismísimo rey Fernando se hallaba en Toledo, aunque nadie lo confirmaba. Inés se movía con discreción entre las mesas, portando una bandeja con copas de cristal. El salón principal resplandecía con luces de candelabros altos, espejos dorados y música suave que brotaba de un clavicordio distante. Damas con peinetas de nácar reían tras abanicos y caballeros de levita cruzaban miradas por encima de las copas. Era un mundo al que ella no pertenecía. Mientras colocaba cuidadosamente una copa sobre la mesa larga del centro, su codo rozó levemente un paño colgante. Sin que nadie lo notara, una pequeña figura de porcelana blanca, una dama francesa danzante, se tambaleó al borde del aparador y cayó al suelo, rompiéndose en 3 fragmentos. El sonido seco del impacto calló la música. La marquesa, que conversaba con un noble de bigote fino, giró el rostro con la rapidez de una serpiente. Su mirada encontró a Inés como si la hubiese estado esperando. «¡Tú!», exclamó con voz clara, alzando la mano con teatralidad. «Has roto una pieza de colección traída de París. Inútil. ¿Acaso tus manos torpes no saben lo que es el valor?». Un silencio espeso cubrió el salón. Las miradas se clavaron en Inés como cuchillas invisibles. Ella no habló. Sus ojos se mantuvieron bajos, sus labios cerrados, pero sus mejillas se encendieron de rubor. No negó, no lloró, no suplicó. Solo respiró con dificultad, como si cada latido pesara más que el anterior. La marquesa dio un paso al frente, exhalando desprecio. Cuando se permite a las nacidas sin apellido acercarse a las cosas finas, esto es lo que ocurre, dijo, dirigiéndose al resto de los invitados con falsa indignación. Algunos sonrieron con malicia, otros desviaron la vista. Pero lo que nadie sabía era que, en una galería alta,
semioculta por una cortina de terciopelo granate, un hombre observaba todo con el ceño fruncido. El rey Fernando, vestido con levita azul marino y banda cruzada sobre el pecho, se mantenía en silencio, apoyado en una columna. Sus ojos grises no se apartaban del rostro de la joven humillada. Él no era ajeno a la injusticia, pero aquella escena lo sacudió de un modo extraño. Había algo en la entereza de esa mujer, tan pequeña ante todos, tan callada, que despertaba en él una inquietud olvidada. No era lástima, no era deseo, era otra cosa. Un reconocimiento silencioso, una rebeldía sin palabras. A su lado, un asistente real aguardaba instrucciones. El rey, sin apartar la vista de Inés, susurró con tono firme: «Quiero que esa muchacha sea trasladada al alcázar, que se le asigne una función entre la servidumbre interior, que no se diga más». El asistente asintió sin preguntar. Abajo, en el salón, la marquesa se alejaba entre risas falsas y pasos firmes. Inés recogía los fragmentos con manos temblorosas, sin saber que su destino había cambiado para siempre, no por lo que rompió, sino por la manera en que se mantuvo en pie. Y en los pasillos sombríos del poder, una sombra comenzó a tener nombre. El sol apenas asomaba por los tejados de Toledo cuando el carruaje real, discreto pero vigilado, se detuvo frente a la entrada lateral del Alcázar Real. Una bruma tenue cubría las torres como un velo de silencio, mientras las campanas de la catedral marcaban la hora con un tañido profundo que parecía despertar los ecos del pasado. Aquella fortaleza imponente, de muros gruesos y ventanales estrechos, se alzaba como testigo mudo de siglos de poder, intrigas y secretos. Inés descendió del carruaje con pasos medidos, envuelta en un vestido oscuro que no era nuevo ni viejo, sino de esos que no llaman la atención. No llevaba equipaje, salvo un pequeño hatillo con sus prendas sencillas y un rosario de madera que perteneció a su madre. El portón de hierro se cerró detrás de ella con un sonido seco, como si el mundo exterior quedara sellado para siempre. Un ama de llaves de gesto severo, de nombre doña Rufina, la recibió sin sonreír, indicándole con la mirada que la siguiera. Ninguna palabra fue pronunciada durante el recorrido por los corredores de piedra, donde el frío parecía emanar de los propios muros. Inés no preguntó nada. Solo observaba en silencio los tapices antiguos, las lámparas de aceite suspendidas del techo, los pasillos curvos que parecían girar sobre sí mismos. Había entrado en otro mundo. La llevaron hasta las dependencias del servicio interior, un ala apartada, de techos bajos y ventanas pequeñas. Allí se reunían las doncellas encargadas de los aposentos reales, del vestuario, del rezo, de los alimentos y del fuego. Todas ellas sabían comportarse en presencia de la nobleza, sabían bajar la cabeza en el momento justo y sonreír con discreción. Lo que no sabían era qué hacer con la recién llegada. Desde el primer instante, los ojos se clavaron en Inés como agujas invisibles. Algunas la miraban con una mezcla de intriga y desprecio, otras con temor mal disimulado. Su presencia había sido anunciada con susurros antes que con palabras. Nadie ignoraba que una criada sin recomendación, sin dote, sin apellido y sin conexiones, había sido trasladada directamente desde una casa noble al corazón del alcázar. Aquello no ocurría sin un motivo. «Esa es la de la marquesa», murmuró una de las sirvientas más jóvenes, apenas audible. «Dicen que rompió una figura francesa y que el rey la vio». «¿La vio? ¿O la eligió?», replicó otra con voz más ácida, mientras le echaba un vistazo de arriba a abajo. Inés fingía no escuchar. Caminaba con los ojos bajos, con los dedos cruzados sobre el delantal y el paso firme. Fue asignada al servicio menor del ala oeste, limpieza de corredores, cuidado de la loza y reemplazo ocasional en las cocinas del retén. Tareas que no requerían presencia en los salones principales, pero que la mantenían cerca. Muy cerca, demasiado cerca para el gusto de muchas. La primera semana transcurrió entre susurros, silencios prolongados y miradas torcidas. Nadie le hablaba más de lo necesario, y cuando lo hacían con condescendencia o tono cortante. Inés, sin embargo, no se quejaba.
Cada amanecer se levantaba antes que las demás, lavaba su rostro con agua helada y trenzaba su cabello con esmero. Su delantal estaba siempre limpio, su postura erguida, su voz controlada. Pero sus ojos seguían revelando un misterio que nadie lograba nombrar. Fue al 8º día que el primero de los encargados del rey se presentó en las cocinas, portando un mensaje breve y sellado. Lo entregó al ama de llaves y esperó en silencio. Doña Rufina lo leyó sin mostrar emoción. Luego levantó la vista y llamó a Inés con un leve movimiento del mentón. «El rey desea que limpies el escritorio de la biblioteca vieja», dijo sin adornos. Varias cabezas se giraron al escuchar aquella frase. La biblioteca vieja era un lugar al que pocas sirvientas eran enviadas, un espacio reservado para el retiro y la lectura del monarca, con libros que solo él o sus consejeros tocaban. Era un lugar silencioso, sagrado, lleno de polvo y sombras, y ahora sería ella quien lo limpiaría. Inés asintió sin levantar la voz, tomó un paño limpio y un cubo con agua templada, y caminó tras el asistente hasta la gran puerta de madera tallada. Al entrar, se detuvo unos segundos para observar. Las estanterías altas se alzaban como paredes vivas, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Una gran ventana permitía la entrada de la luz tenue del atardecer, y en un rincón, entre cortinas pesadas, un escritorio de roble macizo aguardaba. Se inclinó para limpiar sin hacer ruido. Mientras pasaba el paño sobre la superficie, sintió una presencia. No fue un sonido, no fue un susurro. Fue esa forma en que el aire se vuelve más denso cuando alguien entra a una habitación. Y entonces, sin girarse, lo supo. Estaba allí. El rey Fernando, de pie junto a una estantería, observaba en silencio. Llevaba una levita gris oscura, botas negras y las manos entrelazadas en la espalda. No habló de inmediato. Caminó lentamente entre los libros, como si buscara un volumen específico, pero sus ojos se detenían una y otra vez en el perfil de ella. Inés no levantó la vista. «¿Sabes leer?», preguntó él con voz grave pero serena. Ella tardó en responder. «Sí, señor». «¿Quién te enseñó?». «Mi madre». Leía el Evangelio en voz alta por las noches. Yo repetía las palabras hasta que pude leerlas sola. Hubo un silencio breve. Luego, el rey tomó un libro del estante, lo abrió al azar y lo dejó sobre el escritorio. «Puedes retirarte», dijo sin mirarla. «Pero mañana volverás. Quiero que ordenes los volúmenes de historia, según fecha. Y, si tienes tiempo, puedes leer alguno». Inés asintió en silencio. Inclinó la cabeza y salió de la habitación. Al cerrar la puerta detrás de sí, su corazón latía con fuerza, pero su rostro no traicionaba emoción alguna. No entendía lo que ocurría. No se atrevía a interpretarlo. Solo sabía que algo había cambiado. Esa misma noche, en otro extremo del palacio, una pluma se deslizaba furiosa sobre el papel. La marquesa de Castañeda, desde su residencia en la capital, había recibido noticia del traslado. No tardó en enviar una carta sellada con su escudo familiar a uno de los ministros del rey. En ella, entre líneas elegantes y expresiones cuidadas, dejaba sembradas dudas, insinuaciones, advertencias. Y así, mientras los muros del alcázar se mantenían firmes ante el viento de la guerra, una semilla de intriga comenzaba a germinar. Inés, sin saberlo, dormía esa noche en un catre sencillo, con las manos bajo la almohada y el rostro sereno. No soñaba con coronas, ni con salones de mármol. Soñaba con el olor de los libros, con la brisa que entraba por la ventana de la biblioteca, y con una voz grave que le preguntaba por su madre. Porque en ese lugar donde se tejían los destinos del reino, la muchacha sin nombre comenzaba a existir. No por lo que decía, sino por la forma en que el silencio se detenía cuando ella pasaba. El invierno comenzaba a insinuarse entre los muros del alcázar. Las ráfagas de viento que azotaban las almenas traían consigo el olor de la leña húmeda y un frío silencioso que se colaba por los corredores de piedra, envolviendo los pasillos en una penumbra constante. Las luces de las lámparas de aceite titilaban con timidez,
como si temieran revelar más de lo debido. Inés, desde su rincón habitual en la biblioteca antigua, doblaba con cuidado los bordes de un paño limpio. Aquel lugar, donde el polvo reposaba como un velo sobre los estantes, se había convertido en su refugio. Allí, entre manuscritos, códices encuadernados en cuero y la tinta casi desvanecida de crónicas antiguas, la joven encontraba un tipo de silencio distinto al del resto del palacio. Era un silencio que no pesaba, que no humillaba, sino que observaba. Fue en una de esas tardes, cuando el sol apenas lograba teñir de ámbar los vitrales, que el rey Fernando volvió a presentarse. No llevaba capa ni escolta, apenas una levita de lana oscura y un bastón de puño sencillo que más parecía compañía que necesidad. Su rostro, marcado por las jornadas políticas y el peso de una nación en guerra, mostraba una palidez inquietante, y en sus ojos grises brillaba una melancolía que desmentía su posición. «Buenas tardes, Inés», dijo con voz pausada, deteniéndose a su lado. Ella se incorporó de inmediato y bajó la vista. «Buenas tardes, señor». Él la observó durante un instante sin hablar. Luego señaló el volumen que ella tenía entre las manos. «¿Qué lees?» «Una recopilación de sentencias de Séneca. Estaba mal colocado en el estante de historia». El rey sonrió, apenas. «Siempre me pareció que los filósofos antiguos entendían más de política que los ministros actuales». Inés no respondió. Sus dedos acariciaban la tapa del libro con delicadeza, como si temiera que las palabras impresas pudieran volar si se les apretaba demasiado. Había en su gesto una devoción casi sagrada por el conocimiento, una reverencia que no provenía de la educación académica, sino de la intuición pura. Fernando dio un paso más y comenzó a caminar lentamente por la sala, sus pasos amortiguados por la alfombra. Ella lo siguió con la mirada, solo por un segundo. Luego volvió a bajar los ojos. El rey se detuvo frente a un mapa antiguo del reino de Castilla. «A veces pienso», murmuró, «que el trono es una prisión con cortinas de oro. Todos ven el brillo, pero nadie siente las cadenas». Inés levantó la cabeza, sorprendida por la confesión. No supo qué decir. «¿Nunca ha querido marcharse?», preguntó con voz apenas audible. Fernando giró el rostro y la miró por primera vez con atención. No con la mirada distante del soberano hacia la servidumbre, sino con la curiosidad genuina del hombre que busca ser comprendido. «Sí, muchas veces. Pero no sabría a dónde ir sin llevarme el peso del reino en los talones», respondió. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era uno de esos silencios que permiten que las almas respiren. Inés, por primera vez, sostuvo su mirada durante un segundo completo, y luego volvió a bajar los ojos. «A veces no hace falta irse muy lejos», dijo con suavidad. «Basta con encontrar un rincón donde uno pueda ser uno mismo». Las palabras, dichas sin intención de causar efecto, calaron hondo. El rey desvió la mirada hacia la ventana. El sol se escondía detrás de las torres, y el último reflejo se posaba en su perfil, delineando con luz su melancolía. Desde una galería superior, oculto por los cortinajes, don Gaspar Luján, consejero real, observaba con ojos entrecerrados. No escuchaba lo que se decía, pero lo intuía. Había algo en la cercanía de aquellas siluetas, algo que escapaba a la lógica palaciega. Sabía que el rey no se mostraba vulnerable ante nadie, salvo ahora. A la mañana siguiente, los corredores del Alcázar despertaron con una brisa distinta. Una misiva diplomática había llegado desde Baviera. En ella se formalizaba la propuesta de matrimonio entre el rey Fernando y la princesa Augusta von Hesse, joven de linaje impecable, sobrina de un aliado importante en la resistencia contra Napoleón. La noticia corrió con rapidez, y no tardaron en aparecer las damas deseosas de volver a vestir de gala, de ver los muros adornados con estandartes y flores. Pero la respuesta del rey fue tan breve como escandalosa. «Declino la oferta». Eso fue todo. La negativa causó estupor. Los ministros intentaron disuadirlo uno por uno. Alegaron intereses políticos, alianzas militares, estabilidad para la corona. Fernando los escuchó en silencio y luego repitió: «No me casaré con quien no conozco ni respeto».
La corte enmudeció. Las murmuraciones no tardaron en nacer, como serpientes entre las piedras. Algunas se arrastraban entre los pasillos del ala este, otras se escabullían hasta la servidumbre, y todas, sin excepción, terminaban susurrando el mismo nombre: Inés. En los días siguientes, ella fue llamada con frecuencia a la biblioteca, a veces para organizar documentos, otras para leer en voz alta, libros de historia, cartas del archivo real, pasajes de crónicas antiguas. Su voz era suave pero firme, sin adornos. El rey la escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, como si cada palabra lo liberara de una prisión invisible. Una noche, cuando la lluvia golpeaba con fuerza los vitrales y los relámpagos iluminaban el horizonte, un mensajero del servicio real se presentó en las dependencias de las doncellas. Pidió hablar con Inés. La condujo sin testigos hasta el ala más reservada del alcázar. Allí, entre cortinas de terciopelo rojo y lámparas tenues, Inés fue recibida por el propio rey. No estaba de pie. Se hallaba sentado junto a la chimenea, con un libro cerrado sobre las rodillas. «Quiero que me leas algo», dijo sin girarse. «Esta noche no deseo consejos ni informes, solo palabras que no mientan». Ella tomó el libro con manos temblorosas. Era una antología de cartas de San Agustín. Se sentó en un escabel junto al fuego y comenzó a leer, con voz baja y clara. El crepitar de la leña marcaba el ritmo de la lectura. Las palabras hablaban de amor, de redención, de dudas humanas y de la búsqueda del alma. Fernando no dijo nada. Cerró los ojos y escuchó. Solo cuando el reloj dio las 10, Inés se puso de pie y se despidió. Él la detuvo con una sola palabra: «Gracias». Ella inclinó la cabeza, no respondió. Esa noche, el rumor se desató por todo el alcázar como un viento súbito. Algunos decían que el rey se había enamorado de una criada. Otros afirmaban que la joven lo tenía hechizado. Las más crueles hablaban de ambición disfrazada de inocencia. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que en verdad ocurría en ese rincón del poder donde dos almas, separadas por un abismo de linajes, comenzaban a reconocerse en la penumbra. El amanecer sobre Toledo anunciaba un día distinto. Las campanas de la Catedral Mayor resonaban con solemnidad y los establos del alcázar hervían de movimiento. Cocheros, mozos, asistentes y palafreneros se agitaban como si el viento hubiera traído una orden invisible. No era habitual que se abrieran las puertas principales del palacio en un día sin protocolo real. Pero aquella mañana, la marquesa de Castañeda llegaba a Toledo con el rostro altivo y un propósito tan afilado como su lengua. Viajaba en una berlina negra, con cortinas gruesas y ruedas barnizadas, acompañada por su dama de compañía y un escudero pálido que apenas levantaba la mirada. Su visita, anunciada con antelación como un gesto de lealtad hacia el rey, escondía una intención mucho más personal: desenmascarar a la muchacha sin linaje que, según rumores cada vez más persistentes, había captado el interés de su majestad. La marquesa descendió del carruaje vestida con terciopelo borgoña, guantes de encaje blanco y una mirada que no admitía sombra. Sus labios, pintados con discreción, curvaban una sonrisa contenida que se deshacía al mínimo contratiempo. Al entrar al salón de recepciones, no pidió permiso ni aguardó audiencia. Su nombre bastaba para que las puertas se abrieran solas. En el corazón del alcázar, la rutina se sacudía con su presencia. Las doncellas murmuraban en las esquinas, las cocineras callaban al verla pasar, y los criados hacían reverencias sin mirarla a los ojos. Inés, que acababa de dejar unos documentos ordenados en la biblioteca, fue avisada de su llegada con una frase seca por parte del ama de llaves. «La marquesa está en el salón principal», y preguntó: «Por ti». No hubo necesidad de decir más. El rostro de Inés palideció apenas. Sabía que esa mujer no viajaba sin motivo. Sabía que sus ojos eran más punzantes que cualquier cuchillo. Esa misma noche, en el Salón de los Espejos, el rey ofrecía una pequeña velada en honor a los pocos nobles que aún se mantenían leales a la corona. La guerra devoraba recursos y alianzas por igual, y la nobleza comenzaba a volverse cauta.
El ambiente olía a cera, vino y ansiedad. Las damas vestían sedas en tonos oscuros, propias del luto discreto que imponía la situación del país. Los caballeros portaban espadas ceremoniales, aunque más decorativas que necesarias. El rey, de levita azul y gesto contenido, hablaba con un grupo reducido de ministros cuando la marquesa hizo su entrada. Fue recibida con cortesía, aunque sin entusiasmo. El eco de su nombre hacía tiempo que traía consigo más incomodidad que respeto. «Majestad», dijo con una reverencia medida, «es un honor encontrarlo con tan buen semblante». «Marquesa», respondió él, «su presencia en Toledo no pasa desapercibida. He venido por devoción», respondió ella con voz dulce. «El alcázar merece mi gratitud. Aquí se forjan decisiones que aún pueden salvar nuestra tierra». Sus palabras estaban recubiertas de noble intención, pero su mirada no dejaba de buscar entre los presentes un rostro particular. Inés, que se encontraba cerca de una columna ayudando a acomodar copas, trató de desvanecerse entre las sombras. Vestía un sencillo traje gris de mangas largas y cuello alto, sin adorno alguno, el cabello recogido con pulcritud. Pero era inútil. Su figura destacaba no por ostentación, sino por la calma con la que existía, incluso cuando sabía que el mundo la observaba. La marquesa se acercó con copa en mano, sonriendo a una dama sentada junto al piano. «¿Sabíais que algunas mujeres suben peldaños sin necesidad de apellido ni virtud?», comentó en voz lo suficientemente alta como para ser oída. «A veces basta con una mirada bien dirigida o una lágrima bien colocada». Las risas ahogadas que siguieron al comentario resonaron como bofetadas. Inés no reaccionó. Continuó acomodando copas. Pero sus dedos temblaban apenas, y un leve rubor encendía su cuello. Fernando lo presenció todo desde su rincón. Observó la escena con una tensión contenida que se reflejaba en la línea dura de su mandíbula. Cuando la marquesa dio un paso más hacia Inés, fingiendo no verla, y exclamó con voz fingidamente dulce: «Oh, qué rostro tan conocido. ¿No servías tú en mi casa? ¿O fue solo un sueño? A veces la memoria me confunde. Las criadas suelen parecerse entre sí». Inés bajó la mirada, no respondió. Fue entonces que el rey habló. Su voz no fue alta, pero bastó con su entonación para helar la sala. «No es la memoria, marquesa, lo que la confunde, es el veneno en las palabras». Todos se giraron hacia él. El silencio fue absoluto. La copa en la mano de una dama tintineó al chocar con el plato. La marquesa sostuvo la mirada del rey, apenas un segundo. Luego inclinó levemente la cabeza. «No era mi intención ofender, majestad. Y sin embargo lo ha hecho, no solo a ella, sino a mí». Nadie se atrevió a hablar. Inés permanecía inmóvil, como si su alma se hubiera recogido en los pliegues de su vestido. El rey se acercó un paso hacia ella y le tendió la mano. Un gesto mínimo, pero definitivo. «Suficiente por esta noche, el salón se cerrará en breve». Los invitados comenzaron a dispersarse en grupos silenciosos. Algunos salieron murmurando, otros se retiraron sin volver la vista atrás. La marquesa fue la última en abandonar el salón, escoltada por su dama, con el orgullo intacto, pero el corazón en guerra. A la mañana siguiente, el alcázar amaneció dividido. En los corredores del ala norte, varios nobles susurraban palabras de indignación. Decían que el rey se había dejado llevar por caprichos juveniles, que la muchacha era una amenaza para la estabilidad del reino, que Toledo no era lugar para escándalos de alcoba. Pero otros, más prudentes, callaban. Comprendían que las palabras del rey no habían sido improvisadas, que aquella muchacha, a quien ni siquiera se atrevía a llamar por nombre, tenía ya un lugar que nadie les había consultado. Inés, por su parte, no cruzó palabra con nadie. Realizó sus tareas como siempre, sin levantar la voz ni mostrar fatiga. Pero al caer la tarde, se retiró un momento al oratorio vacío del segundo piso. Allí, bajo la mirada piadosa de una virgen en madera oscura, se arrodilló. Sus lágrimas no fueron muchas, apenas 2 o 3, pero brotaron con una verdad que dolía, no por la humillación, sino por la certeza de que su presencia había desatado una tormenta que ni ella deseaba, una tormenta que podía arrastrar al único hombre que alguna vez la había mirado como si valiera algo,
Y en la penumbra de aquel rincón sagrado, mientras el incienso antiguo impregnaba el aire, Inés hizo algo que nunca antes había hecho. Rezaba no por ella, sino por él. El cielo de Toledo amanecía encapotado, como si intuyera que algo se quebraría ese día dentro de los muros del alcázar. Las nubes, pesadas y bajas, ocultaban la luz del sol, y un viento frío descendía desde las torres como un murmullo de advertencia. En los pasillos, el aire se sentía más denso, como si cada sombra ocultara una intención y cada silencio fuera una antesala del peligro. En la penumbra de las dependencias de las doncellas, María de los Ángeles, una joven de cabellos rojizos y ojos huidizos, caminaba con una caja entre las manos. Nadie habría reparado en ella de no ser por la manera en que evitaba cruzar miradas y por la prisa contenida de sus pasos. María no era noble, pero tampoco era leal. Había aprendido a sobrevivir en la corte escuchando más de lo que hablaba y ofreciendo favores a quien mejor pagara por ellos. Y esta vez, el pago era una pulsera de oro y la promesa de una recomendación. Esa mañana, con el alcázar sumido en la rutina del invierno, María se coló en la antecámara de Su Majestad el Rey Fernando con la excusa de dejar un paño perfumado sobre el escritorio. Nadie la detuvo, nadie sospechó. En un movimiento sutil, deslizó un sobre sellado con cera roja entre los documentos, como si perteneciera allí desde siempre. La letra, aunque forzada, imitaba la de una dama instruida. El contenido era simple, directo y devastador. Una carta supuestamente escrita por Inés, confesando su amor por el rey y su deseo de ocupar un lugar junto a él, incluso si eso implicaba manipularlo. Horas después, cuando Fernando entró en sus aposentos, tomó el sobre entre los dedos sin pensarlo. Había aprendido a leer con rapidez, a detectar el tono entre líneas, a oler el veneno tras la tinta. Pero al leer aquellas palabras, su expresión se endureció. Algo en él se cerró como un portón de hierro. No alzó la voz. No rompió el papel. Solo lo dejó sobre la mesa y permaneció en silencio, mirando por la ventana, mientras los ecos de la mentira comenzaban a roer la calma. La carta llegó a oídos de don Gaspar Luján antes de que el reloj marcara el mediodía. El consejero, siempre atento a los movimientos del rey, fue convocado a una audiencia privada. Al leer el contenido, frunció el ceño con gravedad. «Majestad, si esto se filtra, la corte entera lo tomará como prueba de escándalo», dijo con tono medido. «La joven Inés, inocente o no, se convertirá en un estorbo. Le ruego que piense en el trono». Fernando no respondió de inmediato. Caminó por la estancia con las manos entrelazadas tras la espalda. En su rostro no había rabia, sino decepción contenida. Algo más profundo que la sospecha, la herida de haber creído, de haberse permitido por un instante bajar la guardia. «Quiero verla», dijo finalmente, «y la quiero sola, nadie más en la sala». El encuentro se dio al caer la tarde. En un salón pequeño, con cortinas cerradas y solo 2 lámparas encendidas, Inés fue llevada en silencio. No conocía el motivo. Había pasado el día en la biblioteca, ordenando libros antiguos, sin imaginar que algo tan oscuro se estaba gestando a su alrededor. Cuando entró, lo encontró de pie, con el rostro vuelto hacia una repisa. Llevaba el uniforme de gala, pero sin los galones ni medallas. Solo la sobriedad del gris y la firmeza del negro. «Majestad», dijo con una leve reverencia. Fernando no se volvió de inmediato. Solo cuando ella estuvo a pocos pasos, giró con lentitud y entonces sus ojos se encontraron. «¿Me has escrito alguna vez?», preguntó sin rodeos. Inés parpadeó sorprendida. «¿Escribirle, señor?». Él avanzó y le mostró el sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas y leyó las primeras líneas. Su rostro cambió de color y sus labios se entreabrieron, pero no pronunció defensa alguna. Solo alzó la vista, con una mezcla de tristeza y asombro. «Eso no es mío», dijo con serenidad. «No reconozco esa letra ni esas palabras. Jamás le escribiría así». El rey la observó con atención. No vio en ella temor fingido, ni nerviosismo de culpable. Vio esa dignidad serena que siempre la había distinguido.
la misma que la había hecho brillar en medio del desprecio. ¿Y si todos lo creen?, preguntó él, más para sí que para ella. Que lo crean, susurró. No puedo impedir lo que otros desean pensar, solo puedo responder por mi verdad. No lloró, no se arrodilló, no suplicó. Fue su templanza la que lo desarmó. Fernando dio un paso atrás, con el alma dividida entre el deber y la intuición. No puedo protegerte por encima del consejo, Inés. No esta vez. Hay voces que exigen prudencia. Ella asintió, no por resignación, sino por comprensión. Sabía lo que significaban esas palabras. Haré lo que me indiquen, pero no llevaré en mi conciencia lo que no dije, ni lo que no hice. Esa noche, mientras el alcázar dormía entre rumores y pasillos helados, un carruaje sin escudo partió hacia las afueras, escoltado por 2 jinetes discretos. En su interior, Inés viajaba en silencio, con un pequeño equipaje y el corazón latiendo con un ritmo contenido. No preguntó a dónde la llevaban. Sabía que la alejaban por precaución. Sabía que los muros la habían expulsado, no por castigo, sino por temor. La residencia a la que fue conducida era una antigua casa de retiro, propiedad de la corona, ubicada en una colina arbolada, a mediodía del alcázar. Había sido hogar de damas viudas y de tías olvidadas por la nobleza. Ahora sería su refugio forzado. Allí la recibió una mujer de edad avanzada, rostro severo y voz tranquila, de nombre Doña Casilda, encargada del lugar. No hizo preguntas. Solo la condujo a una habitación con cama estrecha, una mesa de lectura y una ventana desde la cual podía verse, a lo lejos, la silueta del alcázar recortada contra el cielo gris. Inés se sentó en el borde del lecho. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. No sabía qué dolía más: la mentira que había caído sobre ella como una nube negra, o el abismo que se había abierto entre ella y el único hombre que la había mirado como si de verdad existiera. Y sin embargo, en su pecho no había rencor, solo una extraña certeza. Algo en su interior le decía que aún no todo estaba dicho, que las palabras falsificadas no podían sepultar la verdad que crecía, callada pero viva, en el fondo de 2 almas. Una verdad que aún no tenía nombre, pero que resistía incluso cuando la traición se vestía de terciopelo. Los días en la residencia de retiro transcurrían sin sobresaltos, como si el mundo se hubiera detenido a respirar entre sus muros cubiertos de hiedra. Rodeada por un bosque de encinas y cipreses, la antigua casa de piedra parecía ajena al bullicio de la corte y a las pasiones que agitaban las columnas del alcázar. Allí, el tiempo no se medía por el tañido de las campanas ni por el paso de los ministros, sino por el crepitar del fuego en la chimenea y la forma en que la luz se colaba por los vitrales al anochecer. Inés habitaba una habitación sencilla, con una cama de hierro forjado, una mesa de madera rústica y una lámpara de aceite que despedía una luz cálida y constante. Había aprendido a convivir con el silencio como se convive con una vieja tristeza, sin rechazarla, sin nombrarla, pero reconociendo su presencia en cada rincón del alma. La rutina era serena. Por las mañanas, ayudaba en la cocina con las otras internas, mujeres mayores en su mayoría, muchas de ellas viudas de guerra o damas caídas en desgracia. Por las tardes, cosía en una pequeña sala común, bajo la supervisión de una anciana de rostro agudo y manos firmes llamada Doña Brígida, quien había sido dama de honor en su juventud y conocía los secretos del bordado con la misma precisión con la que leía los rostros de quienes la rodeaban. Brígida no hablaba mucho, pero observaba con atención. Había algo en Inés que le resultaba familiar. No era solo su manera de sentarse derecha, ni la delicadeza con la que enhebraba la aguja. Era ese aire contenido, esa mezcla de dignidad y tristeza que solo las mujeres marcadas por la sangre y la pérdida llevaban en los ojos. Una tarde, mientras buscaban retales de tela en un arcón antiguo del desván, Inés levantó la tapa polvorienta y sintió que el corazón le daba un vuelco. Entre dobladillos descoloridos y trozos de encaje deshilado, apareció una carpeta de terciopelo azul. Al abrirla, descubrió un retrato a carbón, apenas conservado,
protegido por un papel encerado. Mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro, recogido en un moño bajo. El rostro era sereno, pero en los ojos grandes y ligeramente tristes había un brillo idéntico al que Inés veía cada mañana frente al espejo. «¿Quién es?», preguntó sin aliento. Brígida, que había permanecido en la sombra, se acercó con paso lento. Al ver el retrato, su expresión cambió. Sus labios se apretaron, y por un momento pareció que las palabras se le resistían. «Ella», murmuró. «Esa mujer fue mi señora. Se llamaba doña Lorenza de los Ángeles». Inés alzó la mirada con incredulidad. El nombre resonó en su interior como un eco largo y familiar, como si lo hubiese escuchado alguna vez en sueños. «¿Mi madre se llamaba así?», preguntó con la voz quebrada. Brígida asintió con gravedad. «Sí, fue hija ilegítima del conde de Villanueva del Arco. Él nunca la reconoció públicamente, pero todos en la corte lo sabíamos. Era una mujer de gran belleza, pero también de ideas muy firmes. No aceptaba el mundo tal como era. Amó a un hombre que murió en el exilio, y después desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Hasta hoy». Inés sintió que el pecho se le oprimía. Se sentó sobre una caja, con el retrato en las manos, y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas, una tras otra. No era tristeza, era una revelación, una verdad largamente esperada que no tenía palabras, pero sí peso. El peso de una identidad que había vivido, ocultándose tras delantales y silencios. Brígida, con un suspiro profundo, se sentó a su lado. Ella me confió algunas cosas. Tenía miedo de que el apellido manchara a su hija y por eso nunca quiso registrarla como noble. Pero dejó rastros. El bautismo de esa niña se hizo en secreto, en una capilla de San Bartolomé, al sur de Toledo. Los días siguientes estuvieron marcados por una búsqueda silenciosa. Con la ayuda de Brígida, Inés escribió al párroco de aquella pequeña iglesia, solicitando revisar los libros antiguos de registros. Pasaron casi una semana sin respuesta, hasta que una mañana llegó un sobre con sello eclesiástico. Dentro, una carta breve y un documento amarillento por el tiempo. Allí, entre nombres borrosos y letras torcidas, aparecía un acta. Inés, hija de Lorenza de los Ángeles, nacida sin apellido paterno, bautizada bajo la protección de la Virgen del Socorro. Inés sostuvo aquel papel entre las manos como si temiera que el viento pudiera llevárselo. No era un título, no era una herencia, pero era la prueba de una sangre que no era del todo servil, de una historia oculta que ahora tomaba forma. En ese momento, algo cambió en su interior. No se convirtió en altiva ni en orgullosa, pero por primera vez se sintió completa. Mientras tanto, en el corazón del Alcázar, el rey Fernando no encontraba reposo. Desde el momento en que Inés fue alejada, una inquietud sorda se apoderó de sus días. Había algo que no cuadraba en aquella carta, en su origen, en el momento en que apareció. Había escuchado la defensa de ella, su voz sin lágrimas, sus palabras sin adornos. Y cuanto más pensaba en ello, más le costaba creer que aquella letra fuera suya. Movido por una intuición que ya no podía contener, comenzó a preguntar en voz baja. Interrogó a criados, revisó horarios, pidió a su secretario que inspeccionara los movimientos del día en que se encontró la carta. El nombre de María de los Ángeles, la doncella pelirroja, apareció más de una vez. Su acceso a la antecámara, su cercanía con la marquesa, sus respuestas evasivas. En un gesto que pocos entendieron, el rey ordenó que la joven fuera alejada de palacio con una excusa diplomática. Nadie supo a dónde fue enviada. Nadie preguntó. Pero Fernando había comenzado a atar hilos, y cada uno lo conducía hacia la misma figura, la marquesa de Castañeda. Una noche, en un salón vacío, el rey sostuvo la carta falsificada entre sus dedos. La comparó con otras escritas por Inés durante las tareas de organización de archivos. El trazo era distinto. Las curvas no coincidían. La tinta no era la misma. Había algo torpe en la forma en que estaba redactada, como si quien la escribió imitara una voz que no conocía del todo. Fernando dejó caer la carta sobre la mesa con un suspiro profundo. «Me equivoqué contigo, Inés», murmuró al vacío. Y por primera vez en días,
La rabia no iba dirigida hacia ella, sino hacia sí mismo. Esa noche, en la casa de retiro, Inés sostenía una pequeña medalla de plata que Brígida le había entregado como recuerdo. Pertenecía a su madre, la tenía guardada en un joyero de madera, entre retales olvidados. Era redonda, con una cruz grabada al frente y una inscripción en latín en el reverso. Cerró los ojos, con la medalla entre los dedos, y por un instante sintió que no estaba sola, que la sangre que corría por sus venas era memoria, herida y legado. Y mientras en el alcázar el fuego de la verdad comenzaba a encenderse, en aquella colina alejada, una joven renacía en silencio, no por la nobleza del apellido que jamás tuvo, sino por la verdad que ardía, indomable, en su corazón. El cielo de Toledo amanecía sin nubes por primera vez en semanas. Una brisa suave descendía desde las colinas y acariciaba los tejados con la delicadeza de un suspiro antiguo. Las hojas secas bailaban en los caminos de piedra, y la ciudad parecía guardar un silencio expectante, como si algo estuviera a punto de volver a su lugar. En la residencia de retiro, el aire tenía el aroma tenue del pan recién horneado y el rumor distante de un carruaje aproximándose por el sendero empedrado. Inés, sentada junto a la ventana, hilaba un retazo de lino con movimientos lentos, pero firmes. Su rostro estaba más sereno que nunca. Desde que había descubierto la verdad sobre su origen, algo en ella se había enderezado por dentro. No caminaba distinta, ni hablaba más alto, pero su sombra se proyectaba más nítida. Tenía el aire de quien ya no duda de su derecho a existir. Doña Brígida irrumpió en la estancia sin ceremonias, con el rostro más pálido que de costumbre. «Ha llegado un mensajero del alcázar», anunció con voz tensa. «Viene con escolta y lleva tu nombre en la orden». Inés se levantó despacio. No preguntó nada. Se limpió las manos en el delantal, desató su cabello con calma y recogió los pocos objetos que le pertenecían. Un pañuelo bordado, el acta de bautismo que aún conservaba en un sobre de cera rota y la medalla que Brígida le había entregado como legado de su madre. La sostuvo entre los dedos unos segundos antes de guardarla en el doblez de su vestido. El carruaje la esperaba al pie de la colina, escoltado por 2 jinetes reales. Ninguna palabra fue dicha en el trayecto. El paisaje pasaba ante sus ojos como una pintura antigua, y en su pecho, la esperanza y el miedo se entrelazaban como 2 hilos que tiraban en direcciones contrarias. No sabía por qué había sido llamada. No sabía si regresaba como víctima de una injusticia reparada o como testigo de una decisión ajena. Pero regresaba. Las puertas del alcázar se abrieron sin ceremonia. El rey no había ordenado una recepción ni permitido que se anunciara su llegada. Solo una instrucción directa: que venga a mí en privado, sin testigos. La condujeron hasta una antesala revestida de tapices, donde la luz de la tarde se colaba por una ventana alta. El aire olía a madera antigua, a incienso apenas perceptible, y a ese perfume sutil que parecía adherido a los muros del poder. Inés se quedó de pie, con la espalda erguida y las manos entrelazadas. Cuando la puerta interior se abrió, no fue un ministro quien la recibió. Era él. Fernando, sin capa ni adornos, con una levita azul noche y el rostro más humano que nunca. En sus ojos, el cansancio del alma se mezclaba con una luz temblorosa, como si al verla, el tiempo se le detuviera por un instante. «Inés», dijo su nombre como si lo pronunciara por primera vez, como si el solo acto de decirlo ya fuera una forma de redención. Ella inclinó la cabeza, pero no habló. Él se acercó con pasos lentos, sin imponer distancia ni jerarquía. La miró en silencio, hasta que sus palabras encontraron el cauce que necesitaban. «Te alejé por miedo, por orgullo, por debilidad. Dudé de ti cuando más merecías ser defendida, y no hay perdón suficiente para eso». Inés no bajó la mirada. Tampoco la sostuvo demasiado. Había en su expresión una mezcla de temblor y fortaleza. No buscaba vengarse, solo necesitaba escuchar. Fernando sacó de un bolsillo interior una pequeña caja forrada en terciopelo. La abrió
y le tendió su contenido con manos firmes. Era una medalla redonda, de plata antigua, con una cruz grabada al frente y una inscripción en latín al reverso. La misma que ella había tenido entre los dedos noches antes, pero ahora con un brillo que solo el reconocimiento podía devolverle. Esta medalla perteneció a tu madre. La encontré en los archivos personales del archivo eclesiástico, donde don Gaspar, buscando entre objetos olvidados, dio con un pequeño cofre marcado con su nombre. Nadie la reclamó, nadie la valoró. Hasta ahora. Inés la recibió con lentitud, como si ese gesto fuera una ceremonia sagrada. Cerró los dedos sobre el objeto frío, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era una lágrima de dolor, sino de reconciliación, de identidad, de memoria. Fernando dio un paso hacia atrás y señaló la puerta que daba al jardín interior. No era común en él ofrecer paseos, pero aquel momento no era común. Salieron sin escolta, sin criados, sin corona. Eran solo un hombre y una mujer bajo el cielo de un crepúsculo que parecía pintado para ellos. Caminaron entre rosales dormidos por el otoño. La fuente central murmuraba con su caudal tenue, y las hojas crujían bajo sus pasos. Había una paz que dolía porque era frágil, porque era nueva. Cuando dejaste el palacio, dijo Fernando rompiendo el silencio, algo se quebró dentro de mí. Pensé que el deber era suficiente. Pensé que proteger el trono era lo correcto, incluso si eso implicaba sacrificar tu presencia. Pero me equivoqué. Te extrañé en cada decisión, en cada silencio, en cada noche. Inés lo miró, con los ojos húmedos pero firmes. No había resentimiento en su expresión, solo verdad. No te culpo, respondió con voz baja. Sé lo que implica llevar una corona. Sé lo que significa cargar con el juicio de todos. Pero no soy un capricho, ni una distracción. Y no puedo quedarme si todo lo que me rodea me convierte en motivo de escándalo o burla. Fernando se detuvo frente a ella. El sol descendía y la luz dorada acariciaba el contorno de sus rostros. No la tocó, no se atrevió, pero su mirada era tan intensa como un roce. No quiero una sombra a mi lado. Quiero una mujer que me diga la verdad incluso cuando no quiero oírla. Una que no me tema. Una que me mire como tú me miras, incluso cuando el mundo entero me da la espalda. Entonces no me escondas, dijo Inés con ternura firme. No me protejas en rincones oscuros, no me eleves como secreto. Si quieres que camine contigo, debes ser de frente, no a escondidas. La brisa agitó levemente el cabello de ella, suelto por primera vez en mucho tiempo. El perfume de los naranjos aún en flor impregnaba el aire. Fernando alargó la mano, pero se detuvo a medio camino. No fue un gesto de rechazo, fue respeto, fue contención. Inés sostuvo su mirada. Y en esa pausa infinita, algo se selló entre los dos. No fue un beso, no fue una promesa, fue una confesión callada, una tregua entre la culpa y el deseo, entre la corona y la sangre, entre la razón y el alma. No estoy lista, dijo ella finalmente, con la voz quebrada, pero firme. No todavía. Hay cosas que deben resolverse, voces que deben callarse. No quiero que el amor nazca donde solo hay ruido. Quiero silencio limpio para que florezca. Fernando asintió, no con resignación, sino con esperanza. Esperaré, murmuró. El jardín no florece en invierno, pero la primavera llega, y así, bajo la última luz del día, la mujer que nunca debió irse volvía al lugar donde, por primera vez, alguien la había llamado por su nombre, y la había escuchado con el corazón. La mañana en que el Consejo Real fue convocado con carácter de urgencia, un manto de bruma cubría las torres del Alcázar, como si el propio cielo quisiera ocultar lo que estaba por ocurrir. Las campanas no sonaron. Los criados se movían con discreción, y el eco de los pasos en los pasillos era más lento, más contenido. Todos sabían que aquel día no sería como los demás. Algo se estaba gestando en el corazón de la corte, algo que desafiaba más que las reglas, desafiaba el alma misma de la monarquía. El rey Fernando se hallaba en su despacho privado desde el alba. No había dormido. Frente a él,
una mesa llena de papeles y pergaminos, sellos reales, libros abiertos y un decreto escrito de su puño y letra. No lo firmaba aún. Acariciaba con los dedos la pluma, como quien sabe que una sola palabra, si es verdadera, puede tener más peso que 1000 lanzas. Vestía de negro, sin joyas, sin faja ni condecoraciones. Solo una camisa blanca almidonada y una levita de corte sobrio. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían esa firmeza que solo aparece cuando el hombre se ha despojado del miedo. Uno por uno, los consejeros fueron entrando al gran salón de deliberación. Las paredes altas, cubiertas de retratos de antiguos monarcas, parecían observar en silencio. Entre los presentes estaban ministros de Hacienda, de Guerra, de Iglesia y de Protocolo, además de representantes de casas nobles y un obispo anciano que apenas caminaba. Don Gaspar Luján, consejero principal, llegó al final con rostro tenso, como si hubiese tomado una decisión difícil minutos antes de cruzar aquella puerta. No se sentó de inmediato. Se detuvo cerca del ventanal, en aparente contemplación, pero en realidad escuchaba cada palabra, cada respiración. Cuando el rey entró, nadie se atrevió a hablar. Él caminó hasta el centro del salón y depositó un único papel sobre la mesa redonda. Lo desenrolló con lentitud. Lo leyó en voz alta, sin vacilaciones. Por voluntad soberana y en uso de mis facultades, propongo que la señorita Inés de Los Ángeles, hija legítima de Lorenza de Los Ángeles, sea reconocida ante el reino de Castilla como dama de sangre noble, con todos los derechos y deberes que ese rango conlleva. Una exhalación general recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros se incorporaron en sus asientos. Un consejero de rostro estrecho fue el primero en hablar. Majestad, esa joven no ha sido criada en la nobleza. No tiene linaje paterno reconocido. Su inclusión como dama atentaría contra siglos de tradición. Abriría la puerta a que cualquier plebeya, con simpatía y fortuna, reclame el mismo derecho. Fernando sostuvo la mirada de aquel hombre sin alterarse. No propongo abrir la puerta a todas, propongo hacer justicia con una sola. Otro ministro de voz grave intervino. Sire, el nombre de esa muchacha ya circula por los pasillos. La corte murmura, el pueblo inventa. Si se le concede un título, la corona quedará manchada de escándalo. El rey se mantuvo inmóvil. Su voz fue aún más baja cuando habló, pero cada palabra cayó como una campana en el silencio. La corona no se mancha por amar a quien lo merece, se mancha por proteger a quienes conspiran en las sombras. Las miradas se dirigieron a la marquesa de Castañeda, presente por derecho de sangre como representante de la casa de los Altamira. Ella sostenía un abanico cerrado entre las manos enguantadas. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una inquietud que no podía ocultar. Don Gaspar se adelantó un paso. Su voz fue clara y su declaración inesperada. Majestad, con su permiso, deseo hacer una denuncia formal ante el Consejo. Fernando asintió sin sorpresa. Gaspar sacó de su levita un pequeño documento y lo colocó sobre la mesa. Este es un recibo firmado por una sirvienta del ala este, María de Los Ángeles. En él acepta haber recibido una pulsera de oro y una suma de dinero, a cambio de colocar una carta en los aposentos del rey. Carta que, como ya se ha probado, no fue escrita por la señorita Inés. El silencio fue más denso que nunca. ¿Quién entregó la joya?, preguntó un ministro con voz apagada. Don Gaspar alzó la vista. Fue la señora marquesa. La doncella confesó ante testigos antes de ser enviada a Cádiz bajo protección. Su declaración está firmada y sellada. La marquesa se puso de pie. Su rostro había perdido el color, pero su orgullo se mantenía firme. ¿Van a creer el testimonio de una criada sobre el de una noble? Fernando se acercó a ella sin levantar la voz. Esta corona creyó en usted durante años, y usted la usó para envenenar con palabras lo que no pudo controlar con respeto. La marquesa guardó silencio. Sabía que su caída era ya inevitable. Dio un paso atrás. Se retiró sin esperar permiso. Nadie la detuvo. El rey volvió al centro del salón. Tomó el decreto entre las manos. No pido el consentimiento del consejo. Lo exijo como rey. Pero si no me lo conceden, si se niegan a que la verdad tenga peso más que el apellido, abdicaré. El murmullo estalló.
Ministros se miraron unos a otros. El obispo, pálido, murmuró una plegaria. Nadie había escuchado al rey pronunciar esa palabra con tanta convicción. Abdicar. Era decir que la corona no valía más que su conciencia. Tras varios minutos de debate tenso, el obispo pidió hablar. He revisado el acta de bautismo de la señorita Inés. Confirmo que su madre era hija del conde de Villanueva del Arco. No reconocida, sí, pero su sangre es la misma. Con eso, el decreto fue aprobado. No por unanimidad, pero por mayoría suficiente. Esa misma tarde, Inés fue llamada a un salón privado del ala norte. Entró con paso firme, sin adornos. Vestía de gris claro, con una trenza baja y un pañuelo blanco anudado al cuello. Allí estaban Fernando, don Gaspar y el obispo. El rey se acercó con el decreto en la mano. Le habló con ternura, pero sin solemnidad. Este documento te reconoce como dama de sangre noble. A partir de ahora, nada ni nadie podrá negarte un lugar en esta corte. Inés lo tomó, lo sostuvo entre las manos, pero no lo firmó. Sus ojos se alzaron, tranquilos pero firmes. Agradezco la justicia, agradezco la verdad, pero no quiero este título si lo obtengo por presión, por miedo o por imposición. Si de verdad me lo dan, que sea porque lo merezco, no porque el rey amenazó con abdicar. Fernando pareció contener el aliento. El obispo se llevó una mano al pecho. ¿Lo rechazas?, preguntó Gaspar atónito. Lo pospongo, respondió ella con voz clara. No quiero que mi nombre se pronuncie como escándalo. Quiero que, cuando se diga Inés de los Ángeles, sea porque alguien defendió su derecho, sin necesidad de sacrificar una corona. Fernando se quedó en silencio, y por primera vez comprendió que la grandeza de ella no estaba en su origen, ni en su belleza, ni siquiera en su entereza, sino en su capacidad de amar sin pedir nada a cambio. Y ese sin duda era el verdadero precio de una corona. El día amaneció tibio en Toledo, con una neblina suave que se disolvía poco a poco sobre los tejados de tejas rojas. Las primeras campanadas de la catedral se fundían con los rumores que se deslizaban como susurros entre las plazas, las tabernas y las casas de adobe. El nombre de Inés de los Ángeles ya no era secreto. Había pasado de los pasillos oscuros del Alcázar a las bocas de lavanderas, escribanos, aprendices, mendigos y hasta monjas de clausura. Pero no con escándalo, sino con esperanza. Se decía que una mujer sin apellido había sido reconocida como dama noble, no por capricho real, sino por derecho de sangre, que el propio rey había defendido su legitimidad frente al consejo y había enfrentado a la marquesa más poderosa de la corte, que había una joven en el corazón del Alcázar cuya existencia desafiaba siglos de privilegio y cuya voz silenciosa comenzaba a resonar más fuerte que la de cualquier título heredado. En los mercados, las mujeres comentaban su historia como si fuera un cuento que podía ser real. Algunas la imaginaban con vestido blanco y flores en el cabello, otras con voz serena y manos de costurera. Pero todas, campesinas, panaderas, viudas y matronas, encontraban en ella algo que les pertenecía, la dignidad de quien ha resistido sin alzar la voz, pero sin bajar la frente. En el palacio, mientras tanto, el decreto ya estaba firmado. El papel, custodiado en un cofre de roble tallado, llevaba el sello real y las firmas necesarias. Su contenido era breve, pero contundente. Inés de los Ángeles era reconocida como nieta de sangre del conde de Villanueva del Arco, hija de doña Lorenza, y por tanto, merecedora del trato de dama noble ante la corte de Castilla. No era un título comprado ni otorgado por simpatía. Era un acto de justicia tardía. El rey ordenó que no se hicieran celebraciones públicas. No deseaba fuegos ni coros. Solo un acto sobrio, íntimo y sincero. Se organizó una recepción discreta en el Salón de las Columnas, decorado con ramos de azucenas blancas, velas de cera pura y tapices antiguos retirados de los archivos, donde las figuras bordadas representaban gestos de misericordia, no de conquista. Inés entró vestida de azul marino, con una capa corta de terciopelo gris
y un broche de plata con la cruz grabada de su madre. Caminó lentamente, sin escolta, con el rostro sereno, el cabello recogido en un moño bajo y los ojos firmes como la piedra. A cada paso, el silencio se hacía más profundo. Nadie osaba susurrar, nadie fingía indiferencia, porque en ella no había arrogancia ni temor, solo verdad. Fernando la esperaba de pie, al pie de la escalinata, con las manos entrelazadas y el rostro envuelto en una mezcla de orgullo y contención. No la miraba como un rey, la miraba como un hombre que, después de haberse equivocado, ha aprendido a amar sin exigir. Cuando ella se detuvo frente a él, no hubo discurso, no hizo falta. El rey alzó la voz solo lo suficiente para que todos escucharan. Ella no será reina, no la coronaré con oro, pero ante esta corte y este reino, declaro que es la mujer que lleva mi corazón. Las palabras se deslizaron como un juramento. No hubo aplausos, solo un murmullo contenido y el crujir de la madera bajo los pies de los presentes. Algunos bajaron la cabeza, otros esbozaron una sonrisa leve, pero nadie, ni siquiera los más escépticos, se atrevió a negar que algo había cambiado. Más tarde, en los jardines traseros del Alcázar, bajo una pérgola cubierta de glicinas pálidas, Fernando e Inés se quedaron a solas. El aire era fresco, y el murmullo de la fuente cercana tejía un velo de calma. El rey sostenía entre los dedos una rama de lavanda, y su voz era baja, como si el viento pudiese robarle las palabras. Desde que apareciste en mi vida, todo lo que creía firme ha comenzado a temblar. Las leyes, las alianzas, los títulos, todo parece frágil frente a lo que siento por ti. Inés no lo interrumpió, solo lo observaba con una ternura que no necesitaba palabras. He pensado en renunciar, continuó, en dejar el trono, en vivir contigo lejos de estos muros, donde nadie decida por mí, donde la corona no nos imponga distancia. Lo he pensado con el alma, Inés. Pero... Calló un momento. El silencio se volvió más espeso. Luego alzó la mirada. Pero sé que no sería justo. No para el pueblo, no para la historia, no para lo que aún puedo hacer desde este lugar. Y me atormenta tener que elegir entre el deber y tú. Inés se acercó un paso. Su vestido rozó las hojas del seto. Tomó su mano con suavidad y por un instante el mundo pareció detenerse. No me elijas en contra de tu destino, Fernando, dijo con voz profunda. No quiero ser la mujer por la que un rey se convierte en un hombre común. Quiero ser la mujer que acompaña al rey cuando decide ser justo, aunque eso le cueste soledad. Él cerró los ojos, como si aquellas palabras lo redimieran. Inés continuó. No renuncies a lo que puedes transformar. No huyas de lo que todavía puedes cambiar. Si decides quedarte en el trono, hazlo por ti, por tu pueblo, por lo que representas, no por miedo a perderme. El rey la miró como si la viera por primera vez. No por su rostro ni por su figura, sino por la fuerza invisible que parecía envolverla. No era una mujer común, tampoco una noble tradicional. Era alguien que había aprendido a sostenerse en la tempestad sin esperar rescate. Y eso la hacía más valiosa que cualquier corona. Entonces, murmuró él, casi en un suspiro, ¿me acompañarás? Ella asintió con una sonrisa leve. Sí, pero no como sombra, ni como secreto. Quiero estar a tu lado, no por deber, sino por decisión. Y así, entre glicinas y promesas, bajo un cielo claro y un futuro incierto, dos corazones sellaron un pacto sin anillos ni contratos. Un pacto tejido con miradas, con respeto, con palabras que no exigían, sino ofrecían. Y mientras en las calles de Toledo las mujeres contaban la historia de la joven que había nacido sin apellido y se convirtió en símbolo de dignidad, en lo alto del Alcázar, la voz de una nación comenzaba a escribirse en otro tono. Más justo, más humano, más verdadero. Los días siguientes al decreto fueron distintos, aunque los muros del Alcázar continuaran firmes y los estandartes aún ondearan con los mismos colores. Algo invisible había cambiado, no en los protocolos ni en los papeles sellados con cera, sino en las miradas, en los pasillos y en los ecos que cruzaban el reino de boca en boca.
El nombre de Inés de los Ángeles, que antes era apenas un susurro acompañado de escándalo o compasión, comenzó a pronunciarse con respeto y hasta con cierta reverencia. No era reina, nadie la había coronado, no existía decreto que la proclamara consorte oficial, ni nobleza que la aceptara sin reservas. Y sin embargo, su presencia se sentía en cada decisión del monarca, en la suavidad con que se redactaban los nuevos decretos, en la manera más humana y reflexiva en que se abordaban los asuntos del consejo. La justicia había comenzado a tener otro acento, uno más firme, menos altivo, más cercano a la verdad que a la tradición. En la biblioteca, donde antaño solo resonaban los pasos del consejero don Gaspar o los susurros de escribanos viejos, ahora se escuchaba, de tanto en tanto, la voz serena de Inés leyendo en voz alta algún fragmento de filosofía clásica o poesía castellana. El rey la escuchaba en silencio, a veces con los ojos cerrados, como si sus palabras le curaran heridas que la guerra y el poder no habían permitido sanar. Don Gaspar, por su parte, se mantenía más presente que nunca. La sombra de su traición inicial se había desvanecido al saberse artífice de la caída de la marquesa. Su decisión de exponer el soborno que ella intentó ocultar fue recibida con gratitud por el monarca, quien, sin exaltaciones, le otorgó un cargo mayor dentro del consejo, con la encomienda de garantizar que, en adelante, la justicia no tuviese apellido. La marquesa, en cambio, fue exiliada en silencio. No hubo juicio público ni humillación formal. El castigo consistió en el olvido. Fue enviada a una villa lejana, sin escolta ni ceremonia, con el nombre borrado de los registros oficiales. Nadie mencionó su partida. Nadie lloró su ausencia. Y aunque las damas de la corte aún se miraban unas a otras con recelo, ninguna osó volver a alzar la voz contra Inés. Fue entonces cuando el rey decidió que no haría falta esperar más. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los vitrales del oratorio privado del Alcázar, Fernando mandó preparar una ceremonia íntima, sin cortejos ni testigos nobles, sin trajes de gala ni espadas al cinto. Solo un par de velas encendidas, un ramo de flores del jardín y la presencia de un sacerdote anciano, de manos temblorosas pero voz firme. Inés llegó sin alhajas. Llevaba un vestido color marfil, sencillo y sin bordados, con mangas largas y cuello redondo. Sus cabellos estaban trenzados con una cinta azul, como los que usaba su madre en los retratos. Sus ojos no temblaban. Su andar era lento, pero seguro, y cuando se detuvo frente al altar improvisado, no hubo música ni incienso, solo el sonido de sus respiraciones y el crujir del suelo de piedra. «No te prometo un trono», le dijo Fernando. «Te prometo un lugar junto a mí, sin máscaras, sin mentiras, solo tú y yo, caminando la misma senda». «Y yo no te ofrezco obediencia ciega», respondió Inés, mirándolo sin parpadear. «Te ofrezco verdad, compañía, palabras sinceras, incluso en la tormenta». El sacerdote no habló mucho, solo los bendijo con voz baja. No hubo intercambio de anillos, solo un gesto simple, las manos de él envolviendo las de ella, como si en ese contacto descansara la promesa más pura que pudiera hacerse un rey. Esa noche no hubo banquete, no hubo copas levantadas ni aplausos, pero en los pasillos del Alcázar la luz de las antorchas pareció más cálida, y las criadas que cruzaban los corredores bajaban la cabeza con una sonrisa tenue, como si supieran que algo sagrado acababa de suceder. La mañana siguiente trajo consigo una brisa fresca y clara. En el corazón del jardín real, entre jazmines y árboles de granado, Inés caminaba del brazo del rey, ambos en silencio, como si hablar pudiera quebrar la paz que los envolvía. Los pájaros trinaban sin miedo. Las flores se abrían con el primer sol. Las campanas de la ciudad repicaban a lo lejos, no por una boda real, sino por algo que trascendía las coronas, el reconocimiento público de un amor que había desafiado el linaje, la costumbre, la intriga, y había vencido. Desde una de las ventanas altas del Alcázar, una doncella los miraba caminar tomados de la mano. Se volvió hacia otra joven y murmuró: «No lleva corona, pero cuando ella pasa, todo se aquieta».
como si el mundo reconociera su lugar sin necesidad de títulos. Y así fue como, sin necesidad de tronos, coronaciones ni boatos, el nombre de Inés comenzó a resonar en los muros del palacio, no como un susurro de escándalo, ni como una curiosidad de la nobleza, sino como un símbolo de algo nuevo, un tiempo en que la sangre no valía más que la virtud, en que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para florecer. Y en ese jardín, bajo el cielo que lentamente se teñía de oro, un rey cansado de guerras y una mujer nacida en el silencio sellaron su lugar en la historia. No en los libros oficiales, sino en la memoria del pueblo, donde la verdad, al fin, tenía rostro, nombre y voz. 8 años después, los muros del Alcázar ya no guardaban secretos, sino recuerdos. Las piedras que antaño fueron testigos de intrigas y murmuraciones, ahora escuchaban risas infantiles, pasos pequeños y voces suaves que contaban cuentos al atardecer. El tiempo, con su andar silencioso, había despojado al palacio de la rigidez de la realeza antigua, llenándolo de una humanidad cálida y real. Fernando ya no era el mismo rey. Las canas comenzaban a salpicar sus sienes y los pliegues en su frente eran más profundos, pero sus ojos seguían siendo firmes y claros, y su voz mantenía ese tono templado que un día hizo temblar a consejeros y a enemigos. Gobernaba aún, sí, pero desde el sosiego de quien ya no necesita probar nada. Se había convertido en un monarca amado no por su linaje, sino por su justicia. A su lado, Inés de los Ángeles. No llevaba corona ni título formal, pero nadie en el reino dudaba de quién era. La madre del corazón del pueblo. Su dulzura, su sabiduría discreta y su carácter firme habían hecho de ella una figura casi legendaria. Mujeres de todos los rincones viajaban para verla de lejos, aunque solo fuera por unos instantes, deseando tocar un retazo de su vestido o llevar consigo una palabra suya. Era la mujer que venció al linaje sin derramar sangre, y cuya presencia transformó la historia sin necesidad de gritar. De su unión nacieron 2 hijos, Martina y Alonso. La primera, con la mirada viva y la determinación de su madre. El segundo, más callado, más reflexivo, con los gestos nobles de su padre. Ninguno de ellos fue criado entre privilegios vacíos. Se les enseñó a servir antes que a mandar, a escuchar antes que a hablar y a honrar la verdad, incluso cuando doliera. Don Gaspar Luján, ahora anciano, caminaba con bastón y hablaba poco. Había decidido retirarse a una villa cercana, donde cultivaba lavanda y escribía memorias que quizás nunca serían publicadas. Había pagado un precio, la culpa de haber servido durante años a intereses equivocados. Pero también fue recompensado. Su nombre, aunque manchado por el pasado, fue redimido por su última lealtad. La marquesa de Castañeda jamás volvió a pisar la corte. Se decía que en su villa del norte vivía rodeada de retratos y espejos, envejeciendo entre recuerdos que ya nadie compartía. Algunos afirmaban que hablaba sola por los pasillos, otros que había perdido la razón lentamente. Pero el castigo más cruel no fue el exilio, fue el olvido. Nadie pronunciaba su nombre en los salones, y su rostro fue retirado de los tapices y de los retratos oficiales. La sociedad, por su parte, había comenzado a cambiar, aunque no de forma inmediata. Los decretos del rey fueron adaptándose con los años, dando espacio a mujeres en círculos de decisión, abriendo caminos para aquellos que antes no tenían voz. Las antiguas casas nobiliarias se resistieron, pero el pueblo ya no callaba, y el ejemplo de Inés se convirtió en faro para una generación que no temía desafiar el destino impuesto. Cada primavera, cuando florecían los almendros del jardín real, Inés salía a caminar entre los árboles con un pañuelo blanco en la mano, recordando a su madre, a la anciana costurera que le mostró el retrato olvidado, y a la joven que una vez llegó temblando al alcázar, con los zapatos polvorientos y el corazón lleno de heridas. Fernando solía unirse a ella en silencio. Ya no necesitaban palabras. El amor que los unía no era el del primer roce ni de la mirada furtiva. Era el amor que se alimenta del tiempo, del perdón, del compromiso y del respeto profundo. Un amor que había desafiado reinos,
burlado la costumbre y vencido con ternura, donde otros solo sabían mandar. Y así, en medio del canto de los pájaros y el perfume dulce de los almendros, la historia de Fernando e Inés se cerraba con dignidad y esperanza, como aquellas grandes historias que no necesitan dramatismo final para ser inolvidables. Porque no fue una corona la que los unió, ni un decreto lo que selló su destino. Fue la decisión valiente de dos almas que se eligieron en medio del escándalo, en el corazón del dolor, y permanecieron juntas cuando ya no quedaba nada que demostrar. Y en los pueblos, en las canciones y en los cuentos que las madres relataban a sus hijas junto al fuego, su historia se convirtió en leyenda. La leyenda de una mujer sin corona que cambió un reino, con la fuerza de su verdad. Hay historias que no se olvidan, porque no solo nos cuentan un romance, sino que nos enseñan a amar con el alma despierta. La de Inés y el rey Fernando es una de ellas. Nos recuerda que la dignidad no se hereda, se construye, y que el amor verdadero no se impone por un título ni se mide por el linaje. Se gana con actos valientes, con silencios que consuelan y con miradas que sostienen incluso en medio del escándalo. Inés llegó al alcázar siendo una sirvienta más, pero se convirtió en símbolo de esperanza para todo un reino. Su fuerza callada, su verdad intacta y su negativa a doblegarse nos dejan una enseñanza poderosa. Nunca permitas que otros definan tu valor por lo que aparentas. Si esta historia tocó tu corazón como lo hizo con el mío, te invito a escribir en los comentarios la palabra coraje. Así sabré que llegaste hasta el final y que, como Inés, tú también crees que el amor más noble es aquel que se elige libremente. Además, te animo a explorar otras narraciones igual de emocionantes que estoy dejando en las tarjetas. Cada historia es un viaje, y quien ama los relatos que conmueven siempre encuentra un nuevo motivo para soñar. Gracias por acompañarme. Si este cuento dejó una huella en ti, no olvides dejar tu comentario, compartirlo y seguir el canal. Las historias que merecen ser contadas también merecen ser recordadas.